nuestro canal de Tres Latidos por el Mundo. Hoy es el cierre de estas fiestas lucenses del arte Lupus. Como escuchan los tambores, la gente está súper activa con muchísimos desfiles. Así que quédate por aquí para que veas a continuación todo lo que te vamos a estar mostrando. Así mismo, bienvenido a nuestro canal donde exploraremos las fiestas romanas acá en Lugo. Vamos a descubrir las coloridas comparsas que desfilan llenas de tradición y arte. Y hoy tenemos una invitada especial en nuestro canal. Se trata de mi madre, que está aquí en Lugo participando de estas hermosísimas fiestas y la hemos invitado a que pase este maravilloso día con nosotros. ¿Qué te parece este evento aquí en Lugo? Espectacular, es muy grande, es una emoción muy grande. Se ve la gente disfrazada, todo el mundo tocando la banda, es muy emotiva, muy emotiva. Es que ya nos hemos tomado una cervecita, estamos súper contentos porque la verdad hace calorcito ya en Lugo, que es algo súper extraño ver en Lugo, pero bueno, parece que vamos a tener un verano súper intenso. Así que sigue con nosotros, suscríbete, dale like y comenta. Bueno, ¿y qué tú recomiendas para los suscriptores o los que no se han suscrito al canal? Que se suscriban porque este canal es lo máximo. Tres Latidos por el Mundo. ¡Wow! ¡Chao! Y así comienza esta aventura de hoy. Las calles están vibrando de emoción, rodeadas de color y de música, y las personas se sienten llenas de energía. Yo voy caminando con mi madre, descubriendo cada detalle de esta fiesta que es única. Desfilando una de las tropas romanas que en aquella época existía. A esta feria donde los vendedores exponen sus productos, desde deliciosas comidas hasta artesanías únicas. Cada puesto tiene su encanto. Mirando esta banda, se nos aparece esta criatura del bosque, con rasgos humanos, piernas ágiles y orejas grandes, como un ciervo. Su salto es hipnótico y todos se detienen a observarlo, como un fauno mágico del bosque. ¡Lo viste comiendo de las ramas! Esto es como un chivo, que se ve un chivo, que se ve, Mira, mira ahí. Después que se nos apareciera esta criatura del bosque,
con aspecto humano. Seguimos disfrutando de este desfile de comparsas acá en Lugo. Disfrutando de la fiesta romana. ¡Qué locura! Esto es una locura aquí. Las calles están inundadas de personas con este hermosísimo desfile. La verdad es que es algo súper hermoso. A tomarnos la cervecita. Después de tanto caminar, de ver los desfiles romanos, llegó un momento de compartir en familia. Un team. Salud, que belleza sobra. Un team. Por acá tenemos a mi suegra. Mi suegra, un saludo para el canal. Un saludo para el canal. Hola. Aquí tenemos a mi suegra. Y bueno, nada, siguiendo compartiendo. Una fiel suscriptora de nuestro canal. Después de disfrutar un rato con mi chica y mi suegra, nos trasladamos a esta aldea que nos lleva al corazón de la antigua Roma. Acompáñenos a sentir la historia que aún vive en cada rincón. Pero esta vez los invitamos a escuchar a una persona que conoce más a fondo la historia de esta aldea. Bueno, pues este es un mapa de los distintos pueblos galaicos que había cuando llegaron los romanos. Los romanos, una de las cosas que trajeron sobre todo fue la escritura. Entonces ellos, al llegar a lo que es Galicia, o actualmente Galicia, se encontraron con varios pueblos o asentamientos castrecios. Digamos, ellos cuando llegaron crearon lo que era Lucus Augusti, que es el actual Lugo. Y luego se encontraron con diferentes pueblos que sobre todo delimitaban los ríos o las montañas, delimitaban los ciertos clanes. Entonces aquí podéis ver en el mapa los diferentes tribus o tribus castrecias que había. Después había ciertas, por ejemplo, los ártabros, como los corporos o los vedios, eran ciertas tribus que tenían varias familias, entonces aglutinaban a los cilenos, helenos, no sabes. Pero bueno, la mayor diferencia que había era que sobre todo los ríos o las montañas dividían a los ciertos clanes o familias de castrecios. Ellos, cuando llegaron los romanos, crearon 3 ciudades importantes en lo que es el noroeste peninsular, que fueron Brácara Augusta, que es la actual Braga, Lucus Augusti, que es el actual Lugo, y Astúrica Augusta, que es Astorga. Después, otra de las principales ciudades fue Legio, que es el actual León. Aquí hicieron un asentamiento militar. Un asentamiento militar que lo que se suponía era que era un paso para ellos, cogían el oro, sobre todo de las minas de las médulas y la zona de Orense, y era un paso entre Legio y Lucus Augusti para llegar a Brigantium, que es la actual Coruña, que es por donde sacaban por mar el oro, los metales y tal. Y esto es un mapa que con diversos escritos que recogimos de la época romana, de ciertos emperadores y militares, de las distintas tribus que había. Y nosotros, bueno, un estudio que hicimos fue delimitar las ciertas tribus de castrecios que había. Pues es el estudio que nosotros sacamos y que se ve reflejado en el mapa. Y así seguimos caminando por estas calles llenas de historia y cultura.
qué me he encontrado en esta entrada de este campamento. Un cartel que dice romano bueno, romano muerto. Debe ser una imagen que deja una marca muy intensa en la historia, como una advertencia sobre el poder y la muerte. Hola, Olita, buenas tardes. Aquí estamos en Lugo. Estamos en el campamento de Lucus y Cenas Miliatore. Es un campamento que representa a la reina Boudica. Es una reina que lideraba un ejército porque acabó agasallada por muchos romanos. Yo invito a todo el mundo que venga a Lugo a ver el Art de Lucus, que es una auténtica maravilla, que disfrutamos muchísimo de esta fiesta, que con mucho esfuerzo hacemos unos campamentos maravillosos. Aquí estáis en el campamento de las Cenas, pero hay muchísimos campamentos más que se tienen que visitar y por favor no dudéis nunca de venir a Lugo porque es una ciudad maravillosa, con una muralla maravillosa y venís a ver este Art de Lucus, que es una auténtica pasada. Art de Lucus, vida eterna, por favor. Bueno, pasé por este campamento que me llamó mucho la atención porque dentro estaban mostrando cómo eran las unidades del ejército romano destinadas a la antigua Lucus Augusti. Y miren lo que me he encontrado por las calles de Lugo. Le dicen fauno. Es un ser mitológico de la antigua Roma que combina rasgos humanos y animales. Normalmente se representan con cuernos y rostros de hombre. Son espíritus del bosque, los campos y la naturaleza. No eran dioses, sino seres sobrenaturales que habitaban en los lugares naturales. A ver, ¿tengo razón o no? ¿Oíste? Para mí las cosas no dejamos las cosas.
Bueno, y ahora estamos despidiendo este canal con esta fiesta romana. Espero que lo hayan disfrutado y les haya gustado del todo. ¿Qué tú crees, mi vida? Pues sí, la hemos pasado espectacular en esta fiesta romana. La verdad es que es muy emocionante ver tantas personas disfrazadas. Los desfiles. O sea, el desfile ha sido espectacular. Es mi primera vez en Lugo mirando este tipo de espectáculo. Súper fabuloso. Así que, pues nada, creo que lo volveremos a ver el próximo año en esta misma fecha. Ahora le voy a preguntar a mi mamá qué le pareció esta estancia en Lugo con este espectáculo. Hoy es un día precioso. Por ende, da mucho, así de seguir toda esta banda, de seguir todo este disfraz, de seguir todo esto, porque de verdad que se está muy bien aquí en Lugo, ¿eh? Así que yo los exhorto a que sigan este canal de Tres Latidos por el Mundo, que le va a seguir teniendo mucho más videos para ustedes. Muchas sorpresas. Así que sigue con nosotros. Recuerda, suscríbete, comenta y dale like. Y recuerda que somos Tres Latidos por el Mundo. Y con estos, mis amigos, hemos recorrido estos fascinantes campamentos históricos. Espero que esta travesía les haya inspirado tanto como a nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo y no olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Hasta la próxima.